Que se disfruten este video, familia. Él llega de Venezuela con toda su familia y su esposa en ese entonces le es infiel. Ella, nacida, criada en el evangelio, un hombre de altar, le es infiel a ella luego de 15 años de matrimonio con su amiga. No te lo pierdas, porque esto es un testimonio de segundas oportunidades que el Señor te da para tener a Cristo como el centro del matrimonio. Para Dios no es nada imposible. Disfruten el video. Familia Diario Una Pareja Cristiana, bienvenidos nuevamente a otro episodio. Hoy estamos emocionados, hoy es episodio de emoción. Bendiciones, familia, como siempre, no olvide suscribirse, darle a la campanita para saber que les gustó el contenido y compartirlo con otras personas porque estamos seguros que este testimonio de vida, de esperanza, le va a servir a otros. Así que comparta y quédese ahí para que escuche una historia bien bonita. Es un testimonio poderoso. Tenemos a un amigo que queremos mucho de Venezuela y una boricua, un venezolano y una puertorriqueña. Una historia bien linda que nosotros conocemos y queremos llevarla a ustedes para que vean lo que Dios, como Dios lo hace, como Dios obra, como Dios restaura, como Dios sana y como Dios hace las cosas nuevas. Así que ponle mucha atención porque el testimonio está poderoso. Como dijo aquí ahora, si no nos conoces, Diario Una Pareja Cristiana, Instagram, TikTok, YouTube, literalmente lo que estamos haciendo es recorriendo el mundo, documentando historias de parejas que sabemos y entendemos que han abrazado el compromiso que Dios ha puesto en sus corazones y que nos hace entender que el matrimonio es posible. Para toda una vida es posible, que hay peleas, que hay discusiones, que hay situaciones, crisis, claro que las hay. Pero Dios nos da las herramientas para superarlas. Así que nada, queremos llevar estos testimonios y mostrarle al mundo que un matrimonio perfecto nunca va a haber, pero uno saludable sí se puede. Así que mira, sin más preámbulos, ¿verdad, Kiara? Que mucho estoy hablando hoy. Sí, demasiado, como siempre. Queremos presentarle a esta pareja que nos va a contar su testimonio, un testimonio poderoso. Así que lo comparte, se lo das a otras personas que sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Ahora ponme el... ¿No? El retumbo. Oh, no se hace eso. No. Bueno, Solimar, Elder, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Hola. Bendiciones. Primero que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros. Así que bienvenidos al podcast. Y primero que nada, mira, rápido, porque queremos hacerlo corto. ¿Cómo se conocen? Yo sé la historia, yo conozco la historia. Conocemos la historia. Pero primero que nada, déjame dar un poco para atrás, antes de que cómo se conocen. Vamos a hablar de Solimar primero, rapidito. Soli, cuéntanos, cuando ustedes se conocen, los dos vienen de dos procesos difíciles, súper difíciles. Y los dos pasaron el mismo proceso, literalmente. Soli, tu proceso, lo que tengo entendido, y lo voy a llevar desde aquí. Tuviste casada 20 años, me corriges si no, unos 20 años. Fueron 17 años. Ok, pero perfecto. Con la persona 21. Okay. Con 4 años de noviazgo y 15 hasta que pasó lo que pasó. Y obviamente 17 en total, que fue cuando salió el divorcio como tal. Perfecto. Son 21 años, una vida. Perfecto. Entonces estamos hablando de un matrimonio que, lo que tengo entendido, tú fuiste criada en la iglesia, más o menos, o por lo menos sí pasaste mucho tiempo. Yo llegué a la iglesia a los 19. No fui criada como tal en la iglesia, pero sí me convertí cuando tenía 19 años. Y pues fue ese tipo de conversiones de que all in, de cabeza, como dice el boricua, ¿verdad? Dios llegó a mi vida, era una persona bien insegura, tenía mucho vacío, ¿verdad? Aunque uno pues siempre dice que feliz delante de los demás, pero en realidad el corazón estaba vacío. Y Dios me conquistó. Fue una conquista total y un proceso de día a día, right? Amén. Desde los 19 pues he estado en la iglesia. Ok. En los caminos de Dios. Perfecto. ¿Dónde conoces a tu pareja? A Elder no, a tu pareja con la que te A mi divorciaste. ex esposo lo conozco en la iglesia. Okay. Obviamente como jóvenes, ¿verdad? Los que se han criado en la iglesia o han estado en la iglesia desde jovencitos saben que hay muchas actividades, campamentos, etc. Y lo conozco en la iglesia. Él era
yo le llevo 4 años a esa persona, le llevaba 4 años, bueno, le sigo llevando 4 años, obviamente. So, él tenía 17 y yo 21, o sea que aquí la mayor, la ruacuna, la que Sí, el papá relajaba que me iban a meter presa, era yo. Ya. Sigue siendo. Sí, sigue siendo. So, técnicamente éramos niños, él era un niño y yo una jovencita, ¿verdad? Sí, había tenido otras relaciones, pero de juventud. Claro. So, tuvimos 4 años de novio y pues como todo joven que está en la iglesia, que quiere hacer las cosas bien, nos casamos y pues por ahí obviamente seguimos una vida formándola hasta que nos mudamos a Orlando. Y pues a los 7 años de matrimonio tuvimos un hijo. Ok. Y ese hijo es la razón, ¿verdad?, de mi vida. Claro. Y pues obviamente pasó lo que pasó a los 15 años de matrimonio. Hoy, 15 años de matrimonio, ocurre la infidelidad, le podemos infidelidad, llamar. Que yo sé correcto. que fue lo que ocurrió. Correcto. Te pregunto, a los 15 años, ¿cómo ocurre? Primero que nada, ¿cómo ocurre este evento? ¿Cómo te das cuenta? ¿Sabes? ¿Cómo nace? Pues mira, tengo que irme un poquito para atrás porque fue la segunda infidelidad que Ok. él me hizo, pero las consecuencias de la infidelidad de la primera vez no fueron tan cruciales, ¿verdad? Como obviamente la segunda vez, que es una separación total. La primera vez que él lo hizo fue a los 10 años de matrimonio y fue más emocional y no sexual. Ya. Por lo tanto, hubo un perdón, un arrepentimiento, entre comillas, ¿verdad? Pero eso cambió mi vida totalmente porque nos tuvimos que ir de iglesia, cambiar de iglesia, Wow. alejarnos de donde estábamos, donde éramos básicamente líderes con los pastores de esa iglesia. wow. Fue una iglesia que estábamos de Puerto Rico, vinimos con una misión Ya. y pues fue bien fuerte, fue un arraigo total, un arrancamiento total, que dolió mucho, Claro. donde mi identidad se perdió de repente porque pues todo rodeaba alrededor de esta iglesia y llegamos a esta nueva iglesia donde estamos, donde yo todavía persevero, Ola obviamente no está allí, y Dios restaura, pero yo entendí años después que obviamente no fue una restauración completa, y moving forward a los 15 años de matrimonio, entonces él vuelve a ser infiel, pero ya aquí la infidelidad envolvió mucho más. Los dos éramos líderes, bueno, yo sigo siendo líder en la iglesia, pero los dos éramos líderes. Él era el líder de adoración, básicamente la cara de la iglesia donde nos congregábamos. Y la persona con la que me fui infiel, pues, estaba bajo mi liderazgo. Wow. Pero no solo que estuviese bajo mi liderazgo, ¿verdad? Era una persona que yo quería como una hija. Ok. Era una persona que... Era una persona menor que tú, por lo que... Una persona menor que los dos. Ok. Y era una persona que, pues, estaba en mi casa todo el tiempo. Estaba en mi casa, cuidaba a mi hijo. Como digo, además de que como liderazgo, yo quiero a mi gente, ¿verdad? A mis niñas, como le digo yo, como mamá, pues obviamente iba más allá porque le di un apoyo por otras cosas. Y pues lamentablemente pasó lo que pasó. Menciono lo de la primera vez porque a veces uno, y esto lo doy como testimonio, y también lo doy como alerta a las mujeres, uno perdona, porque Dios, si hay algo Dios que me ha enseñado en mi vida, es a perdonar de verdad, de corazón. Pero a veces uno no ve las señales, porque una cosa es perdonar y cegarte a lo que tú ves a tu alrededor, y otra cosa es perdonar y estar pendiente a lo que hay a tu alrededor. Y lamentablemente yo cometí el error de, soy muy confiada, esa es mi debilidad. Soy una persona que me doy por lleno en las personas y confío demasiado en las personas. Y a veces esa confianza además nos lleva a no darnos cuenta de las cosas que están pasando alrededor de ti. Claro. Y lamentablemente eso fue lo que pasó. No justifica ninguna de las acciones, pero definitivamente hay veces que tenemos que estar pendientes a lo que está alrededor de nosotros, y más como matrimonio, ¿verdad? Como decía José al principio, todos los matrimonios tienen problemas, pero la diferencia es en saber llevar, ¿verdad? Hablar entre parejas, y eso no pasó en mi caso. Y fue bien doloroso, muy doloroso, demasiado doloroso, porque no solo que mi matrimonio de 15 años en ese tiempo, en ese momento,
haya fracasado, sino que vienen todas las preguntas y toda la crisis de ¿dónde está Dios? Wow. Vienen las preguntas de ¿dónde están todas las promesas? Toda la palabra, todo lo que tú habías dicho de nosotros. Porque fue mucha palabra, y eran muchas promesas, y como cristianos uno cree en las promesas de Dios, y uno Claro cree que en la sí. palabra de Dios. Y yo le mencionaba antes de que estuviésemos haciendo esta entrevista a José, ¿verdad? Y a Kiara, que yo luché hasta el final, hasta lo más que yo pude, por salvar ese matrimonio, porque creo en la restauración, porque creo que Dios puede restaurar matrimonios, porque creo que Dios es Dios fiel, que cuando tú clamas, Dios escucha. Pero hay momentos en los cuales, como me decía la psicóloga que iba en ese momento, las dos personas tienen que estar de acuerdo para una decisión. Eso es así. Y las dos personas tienen que estar de acuerdo para querer restaurarse. Claro. Y cuando solamente uno está luchando, no se puede. Y en mi caso, eso fue lo que pasó. Yo luché, hice todo lo que tenía que hacer por mi parte, que por eso siempre mi conciencia con Dios, ¿verdad? Estuvo bien limpia de que yo hice todo lo que tenía que hacer, pero no se dio. Pero después que tú tratas de luchar y de repente tú ves que, wow, esto no se dio, ahí es que viene esa crisis. Viene ese momento de dudo. DH, wow, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué lo has hecho con otros y conmigo no? ¿Qué yo hice mal? O muchas preguntas. Eran tantas preguntas que de verdad que no me daría el tiempo aquí para decir todas las preguntas que yo me hacía ante Dios. Y ahí es que viene entonces mi crisis de... Tengo tanto coraje contigo, pero no te lo quiero decir. Claro, claro. Pero Dios es Dios. Es uno, ¿verdad? Engañándose a uno mismo, porque Dios conoce tu corazón. Dios, a uno no le engaña, uno no puede engañar a Dios, ¿verdad? Pero era algo en mí que yo decía, Dios mío, yo no te quiero echar la culpa, pero tengo tanto coraje. Claro. Entonces el coraje lo que hizo fue abrir puertas de rebeldía en las cuales, pues, obviamente, pues, uno hace cosas que jamás pensó que iba a hacer, pero que hay un proceso en todo lo que uno vive y hay un porqué y hay un propósito. Y yo miro para atrás y digo, gracias Dios porque me dejaste pasar por todo lo que tuve que pasar. Amén. Porque hoy día soy una persona totalmente diferente gracias al proceso. Y nada, ¿verdad? Y Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, y de verdad que Dios es Qué tan lindo. bueno. Es hermoso porque nosotros pudimos conocer a Soli En ese proceso. en ese proceso o al final o a mitad del proceso pudimos conocer a Soli y sabemos y recordamos que sí, que estabas dolida, que fue un momento difícil. Estamos hablando de un hombre de altar, estamos hablando de un matrimonio de 15 años o más de 15 años, estamos hablando de dos líderes de la iglesia y estamos hablando de una tercera persona involucrada en la cual ustedes confiaban, tenían las puertas, esa persona tenía las puertas del hogar abiertas y te falló, te falló. Y en ocasiones, cuando la persona es infiel, pues obviamente decimos, wow, mi esposo, mi esposa me falló. En este caso, Soli conoció a las dos personas. O sea, tenía amor tanto por él como por ella. Así que te damos las gracias por darnos la oportunidad y por abrir tu corazón, porque muchas cosas muchas personas tienen que escuchar esto. Quiero entrar en el proceso de sanidad, pero antes quiero ir ahora con Elder. Porque entonces ya te presentamos aquí la historia un poquito de Solimar, antes de que conozca a este princeso. Príncipe. Esa parte la debemos de editar. No, princeso, a mí me encanta decir eso. Este príncipe de Dios, este varón, este guerrero que Dios trajo a la vida de Solimar. Amén, Pero amén. él también trajo su proceso. Y un poco parecido, similar, viene de Venezuela. Elder, cuéntanos tu proceso. Vienes de Venezuela junto con tu familia, buscando un bienestar. Y ahí tú lo prosigues. Sí, así fue. Vine de Venezuela. A los meses cuando ya tenía una casa para mi familia en ese tiempo y carro, las comodidades pues para traerlo. Entonces me traje a mi familia y al año nos separamos. Okay. Pasó algo similar, un proceso de infidelidad. Fue bien doloroso porque para mí yo tuve con esa persona también 20 años.
Estuve 16 años casado y 4 años de novio. Ok. A ella la conocí desde el high school, desde que tenía 15 wow. años. Era lo que llaman un high school sweetheart, entonces. Ajá. A los 16 nos hicimos novios. A los 20 nos casamos muy joven. Igual que Bien Soli. joven. Y nos separamos cuando teníamos 36 años, teníamos 16 años casados. Oh, wow. Pero, Entonces, vienes de Venezuela, ya tienes, no conozco el proceso de cuando uno se muda de Venezuela, aunque conozco muchísimas personas, pero entiendo que ya tú desde Venezuela estabas haciendo más o menos ya las movidas para la casa, para el trabajo, para traer la mira, familia. en realidad no. Prácticamente salí como que yo necesito salir de este país porque eran condiciones tanto como por agresión del gobierno y por condiciones que mis hijos no podían vivir ese proceso. Y yo dije, no, yo tengo que salir de este país. Y eso fue lo que me decidió salir de Venezuela. Y tenía dos opciones. En ese momento decidí venir a Estados Unidos y llegué aquí sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, simplemente, bueno, aquí estoy. Así fue, no es nada fácil emigrar, nada fácil emigrar. No, lo entiendo y me respeto y admiración. Cuando llegas, wow, qué difícil, porque llegas entonces y a los 2 meses, 3 meses, ¿cuánto estuviste con tu familia antes que ocurriera el cuando esa fue la primera vez que nos separamos ¿La primera vez? Primera vez, tuve 6 meses sin verlo. Para poder traérmelo tuve 6 meses para lograr eso. 6 meses, Ajá. trabajando fuerte, dándolo todo, trae a tu Así familia y ella te es infiel cuando llega aquí a los Estados Unidos. Fue al año que pasó la situación que pasó. Ok, al año. Wow. Con una persona que conocías, en un trabajo, en... Una persona que ya conoció en su trabajo, ¿no? Ok. Y decidió entonces, pues nada, dejar la relación y continuar con esta persona. Cuando pasó eso que me di cuenta, yo dije, bueno, entonces no sigamos porque, ¿sabes? Como me di cuenta de la infidelidad, pues yo dije, Claro. bueno, yo lo único que quiero es separarme, yo no puedo. Fue un golpe bien duro para mí en realidad. No entiendo, me imagino. Ahora, acabando de llegar. no la culpo todo el tiempo, una relación es de 2 personas. Quizás yo hice muchas cosas que influyeron a esa decisión de ella. Oh. No puedo decir que, ¿sabes? Porque una relación es de 2. Quizás yo hice muchas cosas mal que la llegó a tomar ese paso. Pero bueno, no fue a lo mejor la mejor manera, pero fue lo que pasó. Quizás pudo haber sido de una mejor manera. Claro. Los Es vi lo los que dos, pienso. Conocí la historia de los dos, conocí a Soli, luego conocí a Elder. Conozco el proceso que pasaron de sanidad y sé que pasó año y medio. De la separación, Sí. en mi caso, bueno, igual básicamente No, él. ahí yo pensaba que Soli siempre me decía mentira porque todo lo que yo le decía, ella me decía Ella que te era decía lo igual. mismo. Yo le decía, mira, tengo 1 año y 7 meses separado. Ah, yo también. Yo también. Yo estuve casado a 20. Yo Ah, también. yo tengo 20 años. Oh, mira, yo también. Y todo fue así, como, mira, yo me divorcié en julio. No, yo también me divorcié en julio. No, tengo corte para ir en enero. Al 8 de enero. Ay, yo también. ¿A qué hora tienes corte Sí, tú? ahora recuerdo. Y yo decía que embustera. Pero era verdad todo. Apenas la conocía, apenas hablábamos. Y yo pensaba que era mentira lo que ella sabe, como que. Y yo creo que... Pero no, era verdad todo. Y yo no lo podía creer después. Era verdad todo. Yo creo que es que uno ve a Dios porque, bueno, vamos a entrar en esa parte ya mismo. Pero 2 personas con backgrounds casi idénticos, Sí, Dios sí. mío, pero diferentes. Y yo creo que el Señor los une con ese propósito. De una forma u otra, aunque ustedes en su proceso posiblemente cuestionaban. Él en ese entonces yo creo que no conocía a Dios. Así. No, tanto. mi familia me crió en una familia católica. Ajá. Ok. Después de que pasé el proceso, unas amistades con las que jugaba fútbol, que se llama Henry Astrid, que le envió saludos, él fue el que me insistía siempre, él de ven a la iglesia, busca de Dios, busca de Dios. Ahí me di cuenta que no es lo mismo creer en Dios que buscar de Dios. Hay una Santo. diferencia grandísima, Wow. muy grande. Wow. Soli, ¿qué le pedías cuando en tus oraciones, en tu intimidad con Dios? Porque tú sí eras conocedora del Evangelio. Luego de ese proceso, ¿qué le pides a Dios además de que te sane? Pues mira, cuidado con lo que le piden a Dios. Porque obviamente quedé traumada, normal. Obviamente, tengo una persona que me fue infiel, que era del altar.
el don que Dios le dio, que la gente obviamente caía a los pies de Cristo, tú sabes, con la adoración, porque sabemos que la música y la adoración es lo que abre la puerta, ¿verdad? Para que la presencia de Dios descienda. Amén. Y que la gente se conmueva y pueda llegar a los Amén, pies de amén. Cristo. Esa es una realidad en nuestras vidas cristianas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Soy una mujer del altar, yo danzo, esa es mi pasión. Yo fui bien atrevida y como yo tenía coraje, porque les digo, yo tenía coraje, tenía una crisis, aunque yo no lo aceptaba, pero tenía una crisis de fe y de creer verdaderamente en Dios. Pero tenía miedo de decir, tengo duda, ¿right? Sí, sí, sí. Porque amo a Dios, pero a la misma vez tengo coraje. Y yo creo que eso es algo normal en el ser humano, ¿verdad? So, yo me atreví a pedirle a Dios a alguien que no fuera del altar, Ya. que no conociera mucho de Dios, así se lo pedí, Ya. pero que tuviese un corazón dispuesto a crecer y a conocer de Él y que yo lo ayudara en ese crecimiento. Amén. Y que sobre todas las cosas amara a mi hijo. Y que me respetara a mí como mujer y me tratara como una reina. Ay. Santo. Y como Dios es fiel, así mismo me lo trajo. Ahora yo relajo, y este es el relajo que todo el mundo sabe. Se me olvidó pedirle las 3 pulgadas. ¡Las 3 pulgadas! Ya saben más o menos de qué está hablando. Cuando tu amigo te empieza a hablar de Dios, y yo estoy seguro porque tienes un background católico, conoces, sabes que hay un Dios, y estoy seguro que en algún momento oraste y de alguna otra manera dijiste, Dios, mira, haz algo en mi vida, o Padre, ¿sabes qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer próximo? No sé. Algo hablaste con Dios, el que tú recuerdes. Mira, las invitaciones de mi amigo estaban todos los sábados, recuerdo, y yo aún no lo había aceptado. Pero recuerdo que estaba hablando con una amiga de Venezuela y como que no, yo voy a hacer esto. Y ella me dijo, Elder, cálmate, no es lo que tú digas, es lo que Dios quiera para ti. Cuando ella me dijo eso, yo quedé así como, wow. Eso fue un viernes. El siguiente sábado que Henry me invitó, fui a la iglesia. Y cuando fui, nunca había ido a una iglesia cristiana. Ok. Y yo dije, wow. O sea, me encantó. Me encantó. Ya. Dije, es lo mismo que en lo que yo crecí, pero lo dicen de una manera... Es la misma palabra de Dios. De una manera diferente. Claro, claro. Así la veía en ese momento y así la veo. So, entonces, el del sí estaba buscando de Dios Claro. antes que Soli llegara. Claro. Qué lindo. Fue qué antes de lindo. conocerla a ella. Se conocen, estuvimos ahí, fuimos a ver una agrupación, fuimos a un restaurante súper bonito. A mí la historia es bien larga, pero estoy cortándolo un poco. Se conocen. ¿Qué ocurre cuando empiezan, sabes, cuando se empiezan a dar cuenta de que, oye, tú estuviste 20, yo estuve 20, tú pasaste por infidelidad, yo pasé por infidelidad? En algún momento, Soli, tú dijiste, ven acá, Dios está en el asunto aquí. Pues mira, primero que nada, antes de que conociera a él, de verdad, yo decía, en ese casi 2 años, fueron casi 2 años, más o menos, casi, que estuve básicamente media sola, ¿verdad? En el sentido de que no tenía una pareja conmigo. Claro. Yo decía, Señor, porque a mí nadie se me acerca. Porque eso era de las cosas que decía, tan fea soy. Dios mío, pero yo no me veo tan mal. Sí. Hago CrossFit, ¿qué pasa? Sí. Y de verdad, era como que un cerco. Obviamente después yo me di cuenta, y de verdad que fue Dios, que puso un cerco alrededor de mí para que no se me acercaran. No se me acercara a nadie que no estuviese dentro del propósito que Dios tenía, porque uno es vulnerable. Y cuando uno es vulnerable, cualquiera puede entrar a tu vida. Right? Y de verdad que Dios fue demasiado bueno con eso también. De que me protegió, aunque yo tenía coraje, pero Él me protegió, ¿verdad? So cuando Él entra en mi vida, que lo conozco en este restaurante, que estaba con Josué y Kiara, ¿verdad? Y primero que nada, no es el tipo de hombre físicamente que a mí me gusta. Claro.
Porque el relajo ahorita que decía, el chiste Porque de me las faltan 3 pulgadas de altura. el chiste de las 3 pulgadas es porque a mí me gustaba el hombre alto. Entonces, mi esposo, básicamente, cuando yo me pongo zapatos altos, pues estamos al mismo nivel ahí. So, así es Dios. Pero físicamente no es el tipo de hombre que normalmente yo miro. El punto es que Dios es tan bueno que me pone un hombre a mi lado que me complementa. Porque los que me conocen, yo soy bien hyper, yo soy bien alterada, yo no soy pausada para nada. Y Dios me trae a mi vida alguien que es mi complemento, right? So, cuando empezamos a conocernos más, que fue básicamente al otro día, yo creo que no, como a la semana, no, mentira, era 21 de diciembre. Nosotros nos conocimos un 21 de diciembre y yo iba para Georgia con el nene un 25 de diciembre. So, ese 25 de diciembre por la mañana nosotros fuimos a comer. Él me invitó a comer y yo le dije que sí, fuimos a comer. Y ahí es que entonces empezamos una conversación de 2 horas, que por poco no me voy de restaurante. Y ahí es... La primera vez que habla uno. Y ahí es que él me empieza a hablar de que él decía que yo era una embustera. Porque de hecho... Yo hablo mucho y él no habla tanto. Sin embargo, ese día, el que hablaba más era él. Y por eso es que yo decía, y yo también. Y yo también. Y fue bien... O sea, el que lo ve dice, wow, mentira. O sea, de verdad yo tenía cita en la corte para el divorcio porque se atrasó todo ese proceso. Y era en enero 10. Y él tenía una cita, si no era en enero 10, era bien parecida. Enero 8, está bien mi cerca. divorcio salió en enero 20 y pico, el de él salió en enero 30 y pico. O sea, Dios también limpió todo de una manera. O sea, a mí un pastor me dijo una vez, una pastora, porque uno como cristiano, y aunque tú hayas pasado por una infidelidad, todavía hay un papel que dice que tú estás casado. Tú te sientes, por más que sea, que tú estás haciendo algo mal, ¿verdad? Pero yo aprendí, después de hablar con unas personas maduras espiritualmente, unos pastores, de que en el momento en que tu pareja te fue infiel y tú luchaste y dejaste y hasta ahí llegó, ya ante los ojos de Dios, ese matrimonio fue disuelto. Pero por más que sea, ¿verdad? Ante la ley, claro. Yo necesitaba ese papel que dijera, se cerró el capítulo. Y Dios fue tan bueno que ese papel para ambos salió justamente cuando nosotros estamos empezando una relación. Qué lindo. Y eso es parte de las cosas, ¿verdad?, que Dios hizo en nuestra vida, en nuestro testimonio. Y es que son tantas cosas las que nos parecíamos, que de verdad parecía que había sido un escrito, que alguien escribía el libro, que lo trajeron, un escrito de estos de Hollywood, tú sabes, de una película. Y que un script, exacto, y que nosotros estábamos leyendo el script. El que lo ve dice eso. Aquí tenemos a Solimar, que ahora tenemos a Elder. Solimar pasa un proceso de infidelidad luego de 15 años dentro de la iglesia, de una persona de altar. Tenemos a Elder, viene de Venezuela, pasa un proceso de infidelidad también. Dios los une. Empiezan a crecer juntos. Empiezan a restaurar juntos, Solimar, diría yo. ¿Sabes cómo es ese proceso? Porque los dos venían de un proceso difícil. Yo pienso que sí, porque yo todavía tengo muchas heridas, obviamente. Claro. Uno no sana 17, 21 años, ¿verdad? No se sanan de la noche a la mañana. Y a veces pensamos que la restauración pasa overnight, de la noche a la mañana, y eso no es así. Los procesos son de día a día. O sea, uno aprende a perdonar de día a día. Hasta que llega un momento en que no duele más. Y ya yo llegué a ese punto donde ya no duele. Que a veces me río, ¿verdad? Miro para atrás y me río de cosas, ¿verdad? Sí. Cuando estoy con Elder, ahí comienza el proceso de que Dios va sanando de día a día. Vamos a empezar a hacer las cosas correctamente. Lo que se estaba haciendo incorrecto, como mujer de Dios que conozco la palabra, entonces vamos a alinearnos a lo que la palabra dice. Ya está bueno, o sea... Dios dijo, te dejé hacer 2 o 3 cositas ahí que no tenías que hacer, pero ya, se acabó. Porque cuando Dios restaura, Dios tiene que restaurarlo todo. En ese tiempo fue que surgió el COVID. También. Que básicamente, las iglesias se cierran, ¿verdad? Que fue también un momento de aprovechar en ese proceso de, como quien dice, ir sanando muchas áreas. Y me refiero a eso porque
como líder de un ministerio, no tuve que estar expuesta en el ministerio antes de ser restaurada en todo lo que tenía que ser restaurada. Right? Él, no sé, ¿verdad? ¿Qué quieras comentar? Bueno, en mi caso, fue un poco diferente a ti. Yo, bueno, lo voy a decir aquí, ya tú lo sabes, pero no te pongas brava, no te pongas brava. Mira, yo se había salido con otras personas antes de conocerla a ella, pero cuando llegaba a casa yo estaba así como vacío otra vez. O sea, salía al momento, compartíamos y después como que... Eso no es. Cuando yo salgo con Soli, casi que la primera salida, ella me pregunta por mis hijos. Y me dice, ¿tú tienes hijos? Y así, ¿por qué no vamos a SeaWorld? Y vamos todos juntos. Y eso fue algo para mí como que... Eso, y ahí no llegué vacío. Y ahí tenía necesitaba compartir con mis hijos. Necesitaba, ¿sabes? Eso fue para mí algo como que... Y yo decía, no, esta es la mía, decía yo. No, esta es la mía. Eso decía como que no, aquí hay algo diferente que con la otra muchacha que había compartido. Claro. Antes de ella. Eso también, esa parte no la hemos tocado. Ambos tienen hijos casi de la misma edad, ¿verdad? Bien cercanos, por lo menos los grandecitos. Que hasta en eso el Señor les permitió que sus hijos también puedan compartir. Sí, y de hecho, que tú que traes ese tema a colación, hay muchas veces que las parejas, ¿verdad? Restauradas, ese es el problema mayor, cómo se llevan los hijos entre ellos, o con la pareja, ¿verdad? Y eso es un reto. Y yo te puedo decir que, bueno, ustedes lo saben porque ustedes vivieron con nosotros ese proceso. Wow. Desde el primer día, y todavía, desde el primer día, mi hijo con el hijo de él y la nena, porque él tiene 2 hijos, ¿verdad? Sí. Tiene la nena y tiene el nene. Yo solo tengo 1. Ahora tengo 3. Tengo 3. Desde el primer día, así. O sea, eran una cosa que tú dices... De esa salida en SeaWorld, los niños jugando como si... Y yo decía, wow. Eso fue otra área donde dijeron, el Señor confirmó. Aquí está Dios. Ajá, okay. Bueno, ya tú sabes, 3 juntos que hacen la vida imposible a 2 padres. Sí. Así de hermanos son. O sea, medio de hacer la vida imposible de que ya sabes cómo son los niños con los papás, que gritan, juegan, te hacen bromas, etc. Pero de verdad que es algo que solo Dios lo puede hacer. Amén. De verdad que solo Dios lo puede hacer. Amén. Te pregunto, nosotros tuvimos... Y esto es como que dándolo un poquito para atrás, pero es porque yo quiero escuchar la parte de Sol y quiero saber. Nosotros nos sentamos con Ricardo Rodríguez una vez aquí y su esposa. Y fue un proceso similar al tuyo, Sol, dentro de la iglesia. Te pregunto, cuando surge el problema de infidelidad, y obviamente entiendo yo que alguna que otra persona se va a enterar dentro de la iglesia, ¿cómo crees que respondió la iglesia en este entorno? Te explico. En el caso de Ricardo Rodríguez, que también estuvimos entrevistando, él le fue infiel. Ella le fue infiel a él. Le dieron la espalda por completo a ella. La iglesia completa, entiendo que le dio la espalda. Se sintió sola. En tu caso, ¿te dieron la espalda a la iglesia? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue el proceso? Pues mira... Parte de mi coraje, ¿verdad? Parte de todo esto es que a veces las iglesias no saben manejar estas situaciones, right? Antes de que se supiera todo lo que estaba pasando, ya mi ex esposo y yo estábamos ya teniendo problemas que ya la gente se había dado cuenta, right? Pero ya él estaba en esa relación, lo que pasa es que estaba escondida. Y yo me acuerdo que fuimos a una terapia con los pastores, una consejería, no terapia, consejería. Sí. Y en esa consejería, el pastor principal de la iglesia tomó la decisión de sentarnos a los 2. Y esto fue antes de que explotara la bomba, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo tenía un coraje. A sentarlos, para aquellos que a lo mejor no se preguntan cómo que nos sentaron. Están sirviendo, tienen algún tipo de título, posición dentro de la iglesia. Y los sientan por algún periodo de tiempo, por X o Y razón. A veces les llaman una disciplina, en otras iglesias les llaman los voy a sentar, en una iglesia por espacio, por cualquier razón. En este caso, pues por los problemas que estaban teniendo. Sí, y obviamente como pastores sabios, la razón, y porque Dios va 3 días delante de ti y sabe, ¿verdad? La razón es porque lo que venía era fuerte. Claro que tenía que estar sentada, claro que no podía manejar un ministerio. Y él mucho menos, y más él que estaba ya en pecado. Sí. En el altar.
Lo que pasa es que la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Y no cae un rayo. Sí, 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 sí. Pero como ser humano, en ese momento y sin saber lo que está pasando, para mí yo me acuerdo que decía, pero es que yo estoy bien, yo no tengo por qué sentarme, yo estoy bien, yo puedo manejar el ministerio, ¿por qué me quieren sentar? Y esa fue una reacción, porque yo a veces no soy muy suavecita, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces no escucho bien, pero anyway, el punto es que nos sientan para que podamos trabajar con nuestra relación como matrimonio y no pasa, yo creo que ni 2 o 3 semanas, cuando él me confiesa de que estaba siendo infiel. O él te lo confesó. Él me lo confesó, pero ¿por qué me lo confesó? Porque ya el Espíritu Santo me había puesto en mi corazón que algo estaba mal y que había algo. Yo lo confronté. Pero cuando él confiesa, me acuerdo que ese sábado yo estaba en un retiro de mujeres que había sido poderosísimo. Ya yo obviamente no estaba participando en la danza, estaba sentada, recibiendo, y Dios me fortaleció de una manera que yo necesitaba ser fortalecida para lo que venía ese día. Y él me inventó una historia de que era con otra persona, que no existía esa persona. Que en una manera él quería disimular lo que estaba haciendo con la persona que es, para que yo me creyera este cuento. O sea, que no era con tu amiga, ¿para qué? Correcto, que no era la persona que yo conocía. Una persona totalmente desconocida. Y lo que yo entendí en ese momento fue que él trató de alejarse de la persona con la que se quedó y me inventó esto porque habían decidido romper, pero cuando el pecado es fuerte y tú de verdad no te metes con Dios y le pides a Dios que te arranque totalmente, eso no funciona así. Por lo tanto, ese arrepentimiento no fue arrepentimiento, pero ese proceso comenzó de tratar de trabajar los dos, etc. Y obviamente yo quería ocultarlo. Porque me voy para atrás a explicar esto, porque yo quería ocultarlo. Yo no quería que nadie de los líderes de la iglesia se enteraran. Okay. Yo no quería que las amistades se enteraran de lo que estaba pasando, porque yo lo quería proteger a él, porque así soy yo. Si tengo un defecto y una virtud es que yo quiero proteger a los que yo amo. Entonces yo quería protegerlo porque yo decía en mi corazón, esto lo vamos a superar, nadie se tiene que enterar de nada, restauramos y como quien dice, borramos y seguimos. ¿Por qué? Por lo que les comenté al principio. Sí. Porque ya había pasado esto. Y entonces, como que yo vi, esto pasó, pero esto se borró, esto se sanó, esto se olvidó, esto se restauró, esto no va a volver a pasar. Más o menos estabas pensando en... Correctamente. Pero eso no era lo que estaba pasando en realidad. ¿Qué pasa? Cuando verdaderamente entonces él sí, que la misma psicóloga... Porque fuimos a psicóloga y la psicóloga comenzó a trabajar con nosotros aparte porque ella sabía las dos partes, pero como profesional no podía decirme nada. Claro. Y yo a esa mujer la miro y me quito el sombrero ante ella porque qué difícil para una psicóloga. Tú sabes que esta persona está viviendo esto y esta se cree otra cosa y no poder decirte nada. Y ella pues siempre me redirigía a como que a independizarme en el sentido de no seguir, de enfocarme en mí más que en él, porque todo el tiempo era yo enfocándome en él, en restaurar, en él, en restaurar, en él, en restaurar. Anyway, el punto es que cuando él se va y se completamente, ese proceso que estábamos sentados, que para contestar tu pregunta, porque para esto estoy hablando de todo esto, sí, no. La iglesia, lamentablemente, el liderazgo de la iglesia nos dio la espalda. Okay. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que dejándonos solos y que no nos llamaran y que no nos metiéramos con... O sea, no estuviesen ahí, ¿verdad? Sí. Era la manera más sabia de trabajar. O sea, déjalos solos, que ellos trabajen en su situación, que todavía no se sabe que era una infidelidad. Ajá. Y pues no los molesten. Okay. Ahora, maybe... Y yo no ¿cómo te digo? No quiero juzgarlos porque, ¿verdad? Ellos tratan de tomar, el liderazgo trata de tomar decisiones sabias también para proteger a los demás. Y eso se entiende, como persona madura lo puedo entender, pero en el momento que tú estás pasando esto, y más alguien como yo no quería estar sola, yo lo que quería era que la gente estuviese conmigo y nos ayudaran. Sí, un momento difícil. Pero como siempre hay gente que te ama demasiado, que aunque el pastor y el líder le hayan dicho no lo busque,
siempre te van a buscar, siempre estuvieron esas personas. Ok. So, cuando él se va de la casa, que ya ahí la separación es total, el apoyo del liderazgo no estuvo tan ahí como yo hubiese querido, pero el apoyo de mi gente, de Los cercanos. de los más cercanos, de las muchachas que estaban debajo de mí, que se convirtieron en mi familia, cuando más lo necesitaba, ahí estaba. So, sí, Dios siempre va a tener personas alrededor de ti que Sí, van a sí. estar orando, Personas sosteniéndote. You know, hay personas, y puedo mencionar nombres de verdad, para honrarlos, como Maritza, que la amo con todo mi corazón porque se convirtió en mi familia. Ella es una de las líderes de la iglesia, ¿verdad? O sea, yo me iba los domingos para su casa, eso era, o sea, todos los domingos, o sea, con el nene. Son gente que yo le debo mi vida en ese tiempo, porque si no yo hubiese perdido, yo creo que la razón, de Sí, sí, verdad. sí, sí. Porque aunque uno ama a Dios y uno tiene fe, esto no es fácil. No me imagino lo difícil que puede ser, ¿sabes? Que te sean infiel dentro de la iglesia, con una persona dentro de la iglesia, con una persona que es amiga tuya, ¿sabes? Con una persona que es esposo tuyo en ese entonces y está en el altar. Es difícil verlo venir y es difícil, me imagino, trabajar la situación después. Es completamente una crisis. ¿Entiendes? Y con todo y eso, vuelvo y digo, porque creía y Ajá. creo, nunca he dejado de creer en la restauración. Yo estaba dispuesta a perdonar. Yo perdoné. Amén. Y yo estaba dispuesta hasta el final luchar. Todavía después de enterarme de todas las cosas, de todos los detalles, todavía yo me acuerdo que en diciembre yo iba para Puerto Rico con mi hijo a pasar las Navidades porque aquí no me iba a quedar. Y esas fueron las Navidades del 2018. Y todavía hasta el último momento que él se fue a despedir del niño, me acuerdo como ahora, que yo le dije, móntate en el avión con nosotros, tenemos todavía tiempo de restaurar esto. Tú querías honrar ese pacto, que es Yo- para toda la vida. Y se me aguan Es los que- ojos porque si hay algo que yo creo es en el pacto. Amén. Y yo por eso te digo que nunca me avergonzaré de que luché hasta el final. Amén. Y yo creo que por eso, sé que por eso Dios me honró. Amén. A pesar de boberías que pude haber hecho, que no estuvieran bien, y en el proceso Dios me honró porque yo supe honrar hasta el final. Y siempre estaré orgullosa de eso. Y algo que quiero decir, porque hemos recibido mensajes de personas que a veces nos dicen, ¿cuánto más tengo que luchar? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Qué tengo que hacer? Y yo creo que ahí está la clave. Si las dos personas están dispuestas y tú sabes en tu corazón que tú has hecho tu parte, pero la otra persona no está dispuesta, entonces puede que sea momento entonces Sí, de para la perdonar, separación. para perdonar siempre se necesita O uno. del perdón. Y en tu corazón saber, ok, yo creo que este testimonio de Solimal y el de él es para mí, que a lo mejor yo estoy sufriendo ahora y diciendo, ya no puedo más, ya lo di todo, pero esa persona no está dispuesta. Si el Señor te está dirigiendo ahí, hay esperanza de segundas oportunidades. Pero sí hay que estar claro que para perdonar se necesita una persona, pero para restaurar se necesitan dos. Eso es así. Eso es. Por último, antes de cerrar, Yeah. Soli o Elder, personas que estén pasando, y te lo puedo decir yo, que sí tenemos personas que nos siguen que están pasando por el proceso. Soli, ¿qué les diría? Le digo que no pierdan la esperanza nunca, ¿verdad? Y que hay un lema que va en mi vida. Y cuando yo doy clase, ¿verdad? Ese es mi llamado, enseñar y lo vivo. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios de amor. Dios, su palabra es clara, ¿verdad? Y uno tiene que vivir las consecuencias de lo que uno hace, ¿verdad? Pero Dios nunca te va a alejar. O sea, tú nunca vas a ser alejado del corazón de Dios si verdaderamente en tu corazón tú lo amas, si hay perdón, si hay restauración, y Dios nunca te va a abandonar. Y a veces perdemos la esperanza porque pasamos por procesos y nos pensamos, ok, hasta aquí llegué, ya yo nunca más voy a ser feliz, ya nunca va a llegar nadie a mi vida, sea un hombre, sea una mujer, o sea, el que esté pasando la situación, ¿verdad? Pero si está en la voluntad perfecta del Padre, Dios te va a enviar a la persona correcta. Y mi consejo, de verdad, porque estuve ahí y a veces uno, más cuando has estado toda la vida con alguien, ¿verdad? Que te ves solo y te crees que, wow, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo yo me adapto a esto? Yo no me voy a quedar jamona, me voy a quedar sola. No corras en los brazos de la primera persona que encuentres.
Porque a lo mejor Dios tiene un príncipe para ti o tiene una reina para ti y uno dañó el propósito por correr en los primeros brazos. Y puedo estar orgullosa de mí, de que no le di lo más preciado de una mujer, ¿verdad? A cualquiera por ahí, right? Sino que esperé a la persona correcta, you know. Y yo creo que eso fue parte de la honra que Dios me dio, ¿verdad? En el sentido de que me guardó. Amén. Y me trajo un hombre que tenemos defectos los dos. No se crean que somos perfectos, ¿verdad? Porque no hay matrimonio perfecto. Yo soy muy bossy. Y lo vuelvo loco. Mandándolo tanto. Yo tengo paciencia, mi amor. Pero que si tienes Señor, paciencia, le no regaló la la aguantes. Se complementan. Pero Dios me mandó un hombre demasiado bueno. Amén. Demasiado bueno. Y a todo el mundo que se me para al lado y él lo sabe y la gente lo sabe, yo le digo, Dios me mandó un hombre demasiado bueno a mi vida. A veces yo digo, es demasiado de bueno. Y el que lo conoce se lo gana. La gente ve su bondad. Su bondad y su humildad. Él en 2 minutos que nos quedan, ¿qué les puede decir a esos hombres mucho, que a lo mucho mejor pueden que- estar pasando también por eso? Que aprender de esta experiencia de vida que nos puso Dios. Admiro de mi esposa Solimar su capacidad de perdonar. La admiro. Ella, por el amor a su hijo, actualmente ella tiene una comunicación con esa persona por amor a sus hijos. Claro. Ellos se la llevan súper bien, ella busca a la niña de esa persona, ellos se comunican como si aquí nada pasó, somos amigos, yo te perdoné. Guau, me asombra eso. Yo no lo he podido hacer, creo. Ok. Como lo hace ella. como lo hace ella, yo no lo he podido hacer. Trato, uno va sanando poco a poco. Proceso. Pero admiro eso de ella. Qué lindo. Un aprendizaje, el perdón, aprendizaje. Wow. Lo otro, la fórmula mágica es buscar de Dios. No hay otra manera. Amén. No hay otra. Amén. Amén. Familia, ya nos queda. Kiara, no es tu sonrisa que te gozaste la Un entrevista. minutito, sí. Estamos bien. Familia, compartan esto con otras personas. Suscríbete al canal, vienen muchos más testimonios. Y compartan porque es que hay esperanza. Acabas de escuchar un testimonio tan poderoso, estoy sin palabras. De verdad que Y como dije anteriormente, hay veces que uno decide, Señor, ¿hasta cuándo? Cada proceso es individual, cada persona es diferente, cada matrimonio es diferente, pero yo creo que este en específico te da esa respuesta de que ¿hasta cuándo más tengo que esperar o luchar? Yo creo que aquí está la respuesta. escribe en los comentarios, dale like, queremos saber qué te dijo saber este video. Cómo Dios te habló a tu vida, a tu corazón. Soli, Elder, gracias nuevamente, de Muchas verdad. gracias. Gracias a Nada, ustedes. gracias a familia. ustedes por la oportunidad. Amén. Por volver a Familia, hasta compartir. la próxima. Bendiciones.